Buenas noches. En Tribuna de la Historia vamos a abordar hoy el tema de la Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz. ¿Cuál era el entorno en el que se desenvolvía España en esos históricos momentos? Se puede imaginar cuál era el panorama en un reducto que quedaba, que era tan solo Cádiz, enfrentado a toda la nación de alguna manera a través de las guerrillas, a través de un ejército más o menos regular, a través de cualquier sistema posible de presentar batalla contra lo que constituía el mejor ejército del mundo en aquel momento. Y de aquel reducto de Cádiz, de aquellos hombres que se agruparon allí, nació pues todo un sistema. Y si la Constitución francesa pues nació de toda una revolución con la sangre, con la violencia, con todo lo que acompaña a las revoluciones, la Constitución española pues nació quizá de un sentido exacerbado en ese momento más que nunca, de un principio de soberanía nacional. Se cambiaron muchos aspectos de lo que era la vida tradicional española, porque ahí estaban los mayorazgos, ahí estaba un sistema artesanal de producir riqueza. España dio un paso importante tal vez para entrar en lo que es la Europa de hoy. Cambió mucho la Constitución de Cádiz, cambió el entorno y sobre todo se agruparon todos frente a un peligro que se venía de encima y fueron capaces de hacer lo que luego fue recogido en tantas otras constituciones, quizá como imitación o como punto de partida o como base de donde salir. De esto vamos a tratar con cuatro insignes profesores que nos pueden aclarar muchísimos puntos desconocidos para nosotros sobre la Constitución y las Cortes de Cádiz y sobre todo sobre el entorno en el que se produjo este hecho histórico. Son don Enrique Tierno Galván, catedrático de Derecho Político; don Lorenzo Martín Retortillo, que es catedrático también de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza; don Luis Sánchez Agesta, catedrático de Derecho Político en la Complutense; y el profesor don José Luis Comellas, catedrático de Historia de España Contemporánea en la Universidad de Sevilla. Para centrar un poco más los datos, los hechos, vamos a ofrecer como cada noche unas imágenes filmadas con un previo guión. El 24 de septiembre de 1810 es un día especial para los habitantes de la isla de León. Diplomáticos, extranjeros, militares, nobles, comerciantes y artesanos constituyen un grupo variopinto que se arremolina para contemplar un espectáculo insólito. 104 diputados, representantes del pueblo, penetran en la iglesia de San Pedro para prestar juramento ante Nicolás María Sierra, miembro del Consejo de Estado. ¿Juráis defender la santa religión apostólica, católica y romana sin admitir ninguna otra en este reino? ¿Juráis preservar la nación española en su integridad y no ahorrar esfuerzo alguno para liberarla de sus opresores? ¿Juráis mantener a nuestro amado soberano don Fernando VII en posesión de todas sus tierras y hacer todos los esfuerzos posibles para liberarle de su cautividad y colocarle en el trono? ¿Juráis cumplir leal y legalmente las tareas que la nación os ha confiado preservando las leyes de España, aunque modificándolas si fuera necesario cambiarlas para el bien de la nación? La respuesta de los diputados resuena solemne en el amplio recinto del templo. Sí, juramos. Por primera vez en la historia de España, la nación está representada en un congreso de ámbito nacional. Mientras las tropas francesas avanzan hacia Cádiz, un grupo de hombres acorralados protagoniza una de las más importantes empresas de nuestra historia. Desde el último rincón de la península, comienzan la difícil tarea de la reconstrucción. El juramento de los diputados perfila algunos de los rasgos característicos del proyecto constitucional de Cádiz. De acuerdo con el contenido del mismo, el proceso revolucionario aparece como una empresa legal muy distinta de la que había plasmado en Francia la Constitución de 1791. El Código francés es fruto de una violenta revuelta social protagonizada por las clases populares urbanas y la burguesía y radicalizada por la presión desbordante de la revolución campesina. En Francia, el feudalismo se suprime, la tierra se entrega a los campesinos, se establece la libertad de expresión y conciencia y se rompe definitivamente con el pasado. En España, la Constitución de 1812 pone al descubierto la moderación de la política de los hombres de Cádiz. Los diputados insisten en la vinculación del proyecto constitucional con viejas y seculares tradiciones políticas. Los españoles del siglo XIX, revolucionarios o no, se ha escrito, aparecen poseídos de una verdadera fiebre de tradición. Sin embargo, la vinculación con el pasado es escasa. El levantamiento de 1808 es un alzamiento popular contra la invasión extranjera. Solo la pasividad e ineficacia de las clases dirigentes permiten configurar un poder revolucionario. Aunque los textos legales francés y español responden a planteamientos históricos distintos,
La Constitución de 1812 está inmersa en un mundo en profunda conmoción a partir de la expansión de los postulados racionalistas y presenta estrechas vinculaciones estructurales y formales con el Código de 1791. La Constitución de Cádiz surge como símbolo de la voluntad reformadora de un sector significado de la población española porque los nuevos tiempos demandan nuevos y profundos cambios. En 1851, Evaristo San Miguel escribía: los hombres fueron otros a finales del siglo XVIII. Cambiaron su educación, sus costumbres, sus opiniones. Vino a menos el respeto, se rasgaron los velos del encanto, los ídolos cayeron. ¿Quién tuvo la culpa de este cambio? ¿Quién pudo impedirlo? Cuestión inútil. Nadie. Ha sido la mano de los tiempos. Los diputados de Cádiz aparecen ante el pueblo como depositarios del poder popular surgido en la España de la Resistencia. Son hombres que desempeñan papeles importantes en las juntas provinciales y locales. 97 eclesiásticos, entre ellos 5 obispos, 60 abogados, 55 funcionarios públicos, 16 catedráticos de universidad, 4 escritores, 2 médicos, 32 militares, 8 nobles, 9 marinos, 15 propietarios y 5 comerciantes. En la sesión inaugural de las Cortes, Muñoz Torrero pronuncia su famoso discurso programático. Los debates son largos y tumultuosos, los objetivos claros y concretos. Los diputados desean un régimen nuevo para una sociedad diferente. La organización del sistema político parte de la Declaración de la Soberanía Nacional y de la necesidad de proteger los derechos individuales repartidos a lo largo del texto constitucional. La libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos según el artículo 4. La libertad de imprenta, la igualdad ante la ley y el derecho de petición. A partir de este planteamiento, se establece la división de poderes. El legislativo corresponde a las Cortes y al rey, el ejecutivo al rey y el judicial a los tribunales. El monarca posee iniciativa legal y veto suspensivo limitado. No puede impedir, suspender ni disolver las sesiones de Cortes. En ejercicio del poder ejecutivo, puede nombrar y separar libremente ministros, preside las Fuerzas Armadas, dirige las relaciones internacionales, firma la paz y declara la guerra, dando después cuenta documentada a las Cortes. Dispone de la tesorería pública e inspecciona la administración de justicia. El derecho de representación se hace patrimonio común de todos los ciudadanos avecindados. Sobre las bases de igualdad, libertad y propiedad, la sociedad estamental se desintegra. Una sociedad de clases emprende su nueva andadura. Y vamos a comenzar el coloquio. ¿Cuál es la trascendencia histórica del proceso constituyente, de lo que ocurrió en Cádiz? La pregunta esta es genérica, quisiéramos que comenzara usted, profesor Tierno Galván, por explicarla. Pues la trascendencia fue mucha. Quizá sea un juicio demasiado general, pero una gran parte del siglo XIX español fue un intento de poner en práctica lo que se había recogido en los textos de la Constitución del 812. Realmente, si bien nos fijamos, todas las constituciones posteriores están vinculadas a las de Cádiz, son reformas de las de Cádiz, son resúmenes de las de Cádiz, por lo pronto hasta llegada del 75 de Cánovas, si ustedes quieren, hasta la del 69. El siglo XIX español está en la primera mitad bajo la sombra de la Constitución de Cádiz y los elementos de futuro de esta Constitución se fueron realizando lentamente en la práctica. No es solo esto, sino que, como usted ha dicho, y es muy cierto, también significó una ruptura. El mejor ejemplo puede ser la Inquisición, en la abolición de la Inquisición y la abolición de los vínculos y mayorazgos que dio lugar después a la desamortización que ha tenido unas grandes consecuencias en la historia económica nacional y en la vida social y política del país. ¿Su opinión, profesor? Pues yo, en una primera aproximación, la vería como un gran símbolo del antiabsolutismo. Cierto que, en fin, hay que hacer muchas matizaciones y cierto que pesa sobre Cádiz pues la famosa frase que Carlos Marx, como corresponsal desde Londres, de New York Daily Tribune, a mediados del siglo pasado, señalaba cuando decía que en Cádiz hay muchas ideas sin acción, en el resto de España mucha acción sin ideas. Es decir, un cierto apartamiento de una realidad social. Pero, sin embargo, lo más de admirar, a mí lo que me parece más destacable es este símbolo del antiabsolutismo. Se intenta acabar con el antiguo régimen. El monarca no es monarca por la gracia de Dios, sino que es monarca por la gracia de Dios y por la Constitución.
queda abolida la Inquisición, los mayorazgos, la horca, se suprime el tormento. Por ejemplo, pues a propósito del territorio nacional, me gustaría insistir luego sobre este tema, pero lo que era una situación diferenciada de organizaciones muy distintas y muy diferentes va a tratar de estar sometida a la ley, afirmándose el principio de igualdad. Es decir, la lucha frente al feudalismo, el gran símbolo que a lo largo del siglo pasado será bandera que todos los antiabsolutistas manejen a lo largo pues de toda la centuria pasada, y que en este sentido, pues aunque sea historia, aunque no haya que enjuiciarla desde las ideas de hoy, pero sin embargo yo creo pues que es un gran monumento, es algo que merece todo el respeto, a pesar de la crítica contraria, de la crítica integrista que se sigue cebando todavía sobre Cádiz por las implicaciones que representó. Profesor Sánchez Agesta, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la trascendencia histórica de este hecho político? Bueno, después de lo que han dicho el profesor Tierno y el profesor Martín Retartillo, poco hay que decir. Por marcar algún aspecto distinto, yo lo que haría es insistir más, es decir, fue un verdadero quiebro de la historia de España. Eso que se aplica normalmente a la historia universal y sobre todo a la historia de Francia, de una distinción entre el ancien y el nuevo régimen, entre un antiguo y nuevo régimen, va a suceder en Cádiz, en España, en que en efecto se inicia un nuevo régimen, algo que no tiene relación en sus formas externas, porque en cambio, por marcar alguna diferencia, ya decía que algo había que añadir, creo que sin embargo hubo una serie de factores de continuidad, de ideas y hasta de instituciones. Por ejemplo, la idea de igualdad, que Martín Retartillo resaltaba muy bien como una novedad de ese momento, está patente en toda la literatura del siglo XVIII. La libertad económica, que en efecto, sobre todo a partir de los decretos de 8 de agosto de 1813, va a establecerse en España ese principio de libertad económica, pero fue también una tremenda lucha de todos los hombres del último tercio del siglo XVIII, en la que están empeñados Jovellanos, Zavala, Campomanes. Casi todos los hombres del siglo XVIII defendieron el principio de libertad económica. Y ahí tuvo una realización histórica. Desde ese punto de vista hay un elemento de continuidad. En cambio, incluso la centralización arranca en España en gran parte de las Cortes de Cádiz, donde se estableció que unos mismos códigos regían en todas las partes del país, donde se estableció la primera división que luego no se llevó a cabo, provincial, con una serie de unidades gemelas, estilo de la Revolución Francesa. Pero era un fenómeno que se había venido realizando también a lo largo del siglo XVIII en todos los órdenes. Por ejemplo, en las universidades, realmente todo el siglo XVIII, sobre todo en el reinado de Carlos III, significa una intervención del poder central en las universidades. Hasta se unificaron los órganos, porque es cuando va a surgir, a fines del siglo XVIII, la primera Junta de Estado, que sería el primer antecedente del gobierno, como un órgano central que se expande su acción a toda la vida española. De modo que hubo en efecto una enorme novedad, fue un verdadero quiebro en la historia, pero sin embargo con una serie de elementos de continuidad, cosa que es natural, porque la historia como natural nunca es novedad, siempre hay elementos que se mantienen. Su opinión, por favor. Las Cortes de Cádiz son un hecho que se produce al comienzo del siglo XIX y que no tiene precedentes. Quizás lo que yo quisiera destacar justamente es esta carencia de precedentes claros en España. Porque efectivamente, cuando estudiamos las Cortes de Cádiz o la Constitución de 1812, comenzamos casi al mismo tiempo una nueva asignatura, la asignatura de Historia Contemporánea o de Historia de España Contemporánea. Da la impresión de que las cosas vienen de por sí, de que nacen espontáneamente y que de pronto nos encontramos en una nueva edad, que los españoles que viven aquellos hechos son conscientes de esa nueva edad y entonces se constituyen, es decir, realizan el cambio hacia el liberalismo propio del nuevo siglo en que están embarcados. Creo que habría que tener en cuenta que si enlazamos la edad moderna con la contemporánea, el siglo XVIII con el siglo XIX, no se ve tan clara esta hilazón, es decir, este engarce entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, en virtud de qué mecanismo se pasó de lo antiguo a lo nuevo, y cómo pudo darse en España este ejemplo realmente único en el mundo, de una revolución liberal, sin lágrimas y sin sangre, como decía Quintana en sus cartas a Lord Holland. Yo añadiría aquí un poco en plan de anécdota, sin sangre ciertamente, no sin lágrimas, porque se derramaron en la Corte de Cádiz muchas lágrimas, lágrimas de emoción,
El señor diputado se emociona, dice el taquígrafo copista. Y efectivamente, en un momento prerromántico, aquellos señores que estaban convencidos de que iban a estar haciendo una España nueva, se emocionaban, pero de verdad. Ahora bien, ¿cómo plantearíamos este problema? ¿Cómo nacieron las Cortes de Cádiz? Se ha hablado hace un momento, se refería a ello el doctor Sánchez Agesta, a la continuidad que de Cádiz, hasta si queremos, acá mismo, hasta el momento que estamos viviendo, hemos tenido. Ahora bien, este otro problema de la continuidad del antiguo régimen al nuevo régimen, eso que se llama la función histórica, cómo devino la situación para que las Cortes de Cádiz fueran posibles, me parece que es un problema que tendríamos que dilucidar, porque de él deriva justamente la importancia como hito, como comienzo que tienen las Cortes de Cádiz. Evidentemente fue una eclosión, pero esta eclosión tuvo que partir de algo, de algún sustrato que existía en el fondo de determinados elementos que pensaban y que vivían en nuestro país para que esto fuera posible. Y tengo la impresión de que si no analizamos lo que fueron las pre-Cortes de Cádiz, cómo se llegó a las Cortes de Cádiz, nunca comprenderemos cabalmente lo que estas significan. Y si no estudiamos, que se ha empezado a estudiar, pero no del todo, lo que es el preliberalismo español, quizá no estemos en condiciones de plantear exactamente lo que significa el liberalismo español. De modo que para terminar, yo diría que hace falta establecer esa continuidad hacia aquí, hacia la actualidad, pero al mismo tiempo también ver de dónde nace este movimiento que iba a definir una serie de constantes propios de toda la edad contemporánea española. ¿Y quiénes eran, profesor Tierno, esos hombres de las Cortes de Cádiz? ¿Eran representantes elegidos por el pueblo o eran una élite? Realmente había una continuidad, es decir, la mayor parte de los que estaban en las Cortes podríamos decir que eran ilustrados. Y por otro lado, estos ilustrados, muchos de ellos tenían ya un cierto hervor romántico. Parece que hay ejemplos tan claros como el cura, que se llamaba entonces el abate Marchena, que yo creo que podría ser un ejemplo que podríamos elegir. Don Marcelino Méndez y Pelayo, el que hablábamos hace algún tiempo, hace ahora unos minutos, tiene un estudio que es clásico sobre Marchena y que realmente precisa bien las características generales, aunque después hay mucha más literatura. Dos profesores, el señor Elías Díaz y el señor Morodo, han hecho un estudio sobre la composición sociológica de las Cortes de Cádiz y prácticamente no faltaba ningún estamento salvo lo que hoy llamaríamos el proletario. Por otra parte estaban los hidalgos, esta expresión se empleaba mucho. Yo tengo un libro, una antología de las actas de las Cortes de Cádiz y por eso recuerdo que esta expresión se emplea. Había sacerdotes, que se suele citar siempre un ejemplo, Martínez Marina. Y por otra parte estaba el hombre estudioso, erudito, de buen humor, que mantenía una cierta conexión humorística con los hechos, cuyo ejemplo máximo puede ser don Bartolomé José Gallardo, cuyo, bueno, todos conocemos las Apología de los Palos y el Diccionario Crítico Burlesco, que realmente son dos libros notables. El Diccionario Crítico Burlesco es un libro imprescindible como guía de lo que entonces eran. De tal modo que por estratos, o si se prefiere, por estamentos, apenas faltaba nada, porque estaba también allí el conde de Toreno, con otros. Y luego clérigos que estaban siempre rozando la apostasía, como el que hizo el gran discurso contra la Inquisición, que si no recuerdo mal se llama Rodríguez del Padrón. Ruiz del Padrón, que murió después en Filadelfia, porque vi yo unos papeles en Filadelfia donde dio un gran discurso a una iglesia protestante, arribó con una fragata después de la huida a la llegada de Fernando VII. Se puede decir que son las Cortes en que estaba mejor representada la sociedad española y, como decía el señor Comellas, y había insinuado mi colega, amigo, pues Sánchez Agesta, evidentemente también es colega, aunque de otra rama de los estudios universitarios, señor Comella, como lo es también el señor Retortillo, aunque de otra rama. Hay una continuidad, es muy cierto, pero es una continuidad que estas gentes tienen algo de común. Y es eso que tiene ese elemento común, que por una parte es un exacerbado nacionalismo, que por otra parte en muchos casos es una defensa de los intereses del futuro, de lo que va a ocurrir en el futuro de España, por otra parte los intereses históricos. Pero yo de verdad creo que les unía
un elemento cultural y era el haber asumido la novedad cultural de Europa. Todas estas gentes más o menos estaban educadas en Rousseau, en Montesquieu, en los procesos de la Ilustración, y esta unidad cultural es lo que dio sentido, a mi juicio, al proceso de las Cortes e incluso a la Constitución. Yo diría que es una de las veces que en España unas Cortes que, en cierto modo, son Cortes de intelectuales, revuelven el país, le alteran, le ponen en otra tesitura, y luego, claro, queda el enorme problema de ajustar esa especie de revolución hecha por gentes que llamo intelectuales, aunque quizás no sea exacto, pero por gentes que tienen preocupaciones teóricas. Luego queda el problema de ajustarlo a la práctica. Pero me parece que este elemento cultural era el común, porque casi todos escribían, tenían folletos, hacían... En fin, no sé, porque no, precisamente un historiador no soy. Es una idea que he sacado leyendo algún libro sobre el tema. Don Luis Sánchez Agesta, entonces esto posiblemente pueda ser usado como argumento en contra de esas mismas Cortes, es decir, el proletariado, nos ha dicho usted que no estaba representado, quizá en aquel momento no tenía el aspecto importante que puede tener hoy. Pero la clase media española, que debía de ser muy importante... La clase media española estaba altamente representada. Había aproximadamente, porque claro, las cifras variaban mucho, porque por la forma en que se constituyeron las Cortes no había posibilidad de elegir, y normalmente eligieron los mismos representantes de Cádiz, salvo cuando alguna zona se liberaba y mandaban un representante. Además, unos se incorporaron a los 3 meses, otros a los 2 meses, y cambian mucho las cifras. Pero había eran clase media, eran unos 95 eclesiásticos. Hay que tener en cuenta que el eclesiástico de la época muchas veces es puramente muy intelectual. Hay que tener en cuenta que muchos se acogían incluso al estado eclesiástico para disfrutar de algunos pequeños beneficios de estatus que el estado eclesiástico daba. Luego había pues muchísimos abogados, como pasa siempre en España, 50 o 60 abogados. Había también profesores de universidad, que algunos eran eclesiásticos al mismo tiempo, por ejemplo el famoso Muñoz Torrero, que había sido rector de Salamanca. Y luego había pues algunos comerciantes, es decir, lo que hoy llamamos clase media de otro tipo. Lo había sobre todo clase media intelectual, como destacaba muy bien mi querido amigo y colega específico, porque está un catedrático de la misma asignatura, el profesor Tierno, pues eran fundamentalmente intelectuales. Es decir, eran plenamente representativas a su juicio. Realmente uno de los vicios fueron representativos de la sociedad española ilustrada de esa época. Indiscutiblemente había de todos los grados de esa clase media. No había obreros o proletarios, si quiere usted llamarle así, por razón natural, como es natural a la hora de elegir esos representantes, procuraban escoger. Tenga usted en cuenta que en ese momento la cifra, no recuerdo ahora exactamente, pero la cifra de analfabetos debía ser superior al 90%, es decir, la cifra de personas que sabían hablar y sabían escribir, 80. y sobre todo que sabían expresarse con relativa corrección para participar en un órgano público, era muy reducida, y como natural fueron a escoger aquellos que poseían esos instrumentos. Pues yo he destacado siempre en las Cortes de Cádiz, y aprovecho ya este inciso para destacarlo siguiendo la línea del profesor Tierno, que uno de los factores más importantes no fue solo la transformación del orden social, no fue solo el cambio de un régimen de monarquía absoluta por una monarquía liberal o por una monarquía limitada, fue fundamentalmente el fenómeno de la publicidad. Es el momento en que se produce el fenómeno de la publicidad. El fenómeno de la publicidad que se produce por uno de los primeros decretos, ya se había producido espontáneamente, la libertad de imprenta, y además por el hecho de que hubiera un parlamento que discutía en público. Hasta ese momento las resoluciones de Estado eran resoluciones secretas, diríamos. Se adoptaban en los gabinetes, en los consejos, que por su propia naturaleza eran secretos. Es el momento en que se empieza a discutir los fundamentos de las decisiones en público. Y había tan poca costumbre de ello, que un hecho poco conocido es que hubo más sesiones secretas de las Cortes que públicas, porque los propios miembros de las Cortes sentían la necesidad de rehuir esa publicidad que les parecía un hecho nuevo y peligroso. La Inquisición misma fue secreta. Eso lo explica bien Salillas. Salillas tiene un libro sobre las Cortes de Cádiz que es curioso, que dice que no se ha estudiado bien y va contra el episodio nacional de Pedro Galdós, de don Benito, injustísimamente, porque don Benito hizo un enorme esfuerzo de investigación y prácticamente yo creo que leyó lo que no había leído nadie en su época o muy poca gente. Pero lo cierto es que explica muy bien esta publicidad, cómo entraban, cómo salían,
cómo la gente luchaba por ponerse en la tribuna pública, cómo interrumpían y el presidente tenía que hacerlos salir. Y esto en un reducto muy pequeño, en que había representantes extranjeros, gentes que entraban con noticias de todos los días, un cerco al mismo tiempo, que también es curioso, es notable, cómo se pudo afianzar esta absoluta voluntad utópica. Como decía, creo que era usted, ajenos en cierto modo a la realidad, rodeados de un ejército invasor, reducidos a un espacio mínimo, con relativas esperanzas, solo relativas esperanzas de triunfo, con un sillón vacío al que llamaban majestad y que se interpretaba unas veces como pueblo, otras veces como rey, y no sabía muy bien a quién se decía majestad. En cualquier momento podían ser diezmados o por lo menos derrotados, y sin embargo la voluntad utópica no faltó ni un momento, abstraídos, discutiendo los gravísimos problemas, como si estuviesen en una discusión académica en ocasiones. Sí. ¿Qué pudo ser la coordinación de esa voluntad utópica? ¿Qué pudo ser la motivación? Bueno, yo creo que ahí aflora una modernidad pues muy vivamente, es decir, ha habido una preparación, se han fraguado muchas cosas, muchas ideas, pero también hay una quiebra y una ruptura, porque con motivo de la Revolución Francesa el absolutismo se cierra de banda, es decir, esto ha sido estudiado pues por Anes, ha sido estudiado por Caro Baroja para la Inquisición, entonces estos pasos que se iban dando se cierran, se quiebran, pero claro, es el levantamiento del país, el abandono, la familia real que es trasladada fuera por las buenas, hay una reacción y entonces aflora este conjuntarse de clases muy selectas. Evidentemente, claro, hay que tener en cuenta, es decir, no había obreros, no había proletarios, es que estamos en la época preindustrial, estamos en el feudalismo, no ha llegado la revolución industrial todavía, ¿no? Pero a mí una cosa que me sorprende y sobre la que sí quiero decir algo más, que ya se apuntaba antes, es este tema del sin sangre, el ejemplo pacífico, es decir, es una revolución que siempre se dice una revolución sin sangre. Lo repite el poeta Quintana, que fue secretario, redactó muchos documentos muy bellamente, y lo dice, por ejemplo, pues con palabras enternecedoras, Flórez Estrada, en esa bellísima pieza de la literatura política española que mandaría después a Fernando VII, él en defensa de las Cortes, porque los de las Cortes de Cádiz actúan absolutamente pacíficamente, pero después, cuando viene la reacción fernandina en 1914, la dureza aflora, el volver, el abandonar estos decretos, en fin, la misma proclamación que dicen como si nada se hubiera hecho, como si nada hubiera existido, y volver pues a todas estas durezas. Quitarlos de en medio del tiempo. Sí, las palabras literales sobrecogen. Entonces a mí me impresiona... Los que redactaron el decreto. Y hay algo que vamos, que todos sabemos, que cuando llegó el momento se hizo 3 clases de españoles, puros, purificados e impuros, y se daban los correspondientes certificados. El periodo del 14... ¿Cuáles eran las clases? ¿Cómo eran la división entre españoles? A tenor de que se hacían... Bueno, eso ya es otra cuestión. No, eso es cuando en el 14... es la consecuencia inmediata de la reacción fernandina. Cuando en el 14 se cierra de banda, entonces se abandona todo, son perseguidos, tienen que huir, muchos son ejecutados, muchos son condenados a muerte. Es decir, la Constitución que ha prohibido... pues ha prohibido la horca, que ha prohibido la tortura, que ha prohibido la confiscación de bienes. Es decir, esto es modernidad pura, ¿no? Pues todos ellos mismos van a ver que o son condenados, o son perseguidos, o sus bienes son confiscados, etcétera, ¿no? Y claro, hay un problema, pues que el proyecto ideal o utópico resulta que también comienza a incidir sobre la realidad social. Es decir, Fernando VII pues es un rey peculiar. Un rey, pues en fin, es un rey poco simpático, a pesar de que se le llamara el deseado, pero Fernando VII no está solo, es decir, la reacción fernandina está apoyada por alguien, viene el miedo de todos los estamentos del antiguo régimen. Por ejemplo, pues un supuesto que a mí me toca muy de cerca o me interesa en la organización municipal, en los ayuntamientos, ¿no? Las Cortes de Cádiz tienen pues un precepto muy importante, muy significativo, de acuerdo con el cual el 309 se dice, en todo el territorio nacional habrá ayuntamientos electivos. Esto quiere decir que España, que entonces era pues un conjunto de señoríos, de condados, de ducados, de tierras de realengo, gobernadas pues por frailes, señores, cada uno mandaba como quería, por las buenas se dice, no, cada parcela del territorio va a estar dividida. Ahí habrá un órgano de gobierno municipal y sus representantes serán elegidos. Claro, frente a esto, pues toda esta disparidad de funcionarios, de regidores perpetuos, anuales, bianuales, los que habían comprado los oficios, lo que se perpetuaba, toda una corrupción de siglos y de siglos y de siglos, pues va reaccionando.
va reaccionando y en efecto pues aquí nos encontramos con que, conectando con lo que antes decía, el proyecto tan racional, tan utópico, que nos parece tan válido visto muchos años después, se encuentra con el choque tan duro de los sectores sociales que van a ser perjudicados si se llevan a cumplimiento las prescripciones de la Constitución. Parece un hecho comprobado, señor Comellas, que cuando las condiciones exteriores son más duras, nace mejor la utopía. Es decir, que cuando todo alrededor es un caos, entonces uno piensa en cómo sería la maravilla de un futuro distinto, diferente, que se podría hacer. Quiero decir esto, que si no hubiera la circunstancia tremenda de la guerra, si Cádiz no estuviera, como nos dijo el profesor, con unos cuantos ilusos que podían ser en cualquier momento bombardeados, por lo menos, por las tropas de Napoleón, si hubiera dado esta Constitución, si hubieran dado estas Cortes, ¿hasta qué punto influyó la circunstancia de la guerra? Bien, el hecho de que hubiera pasado, sí, es siempre un futurible. Yo no me atrevería a preguntar sí. No, pues es que aquí, yo en cierto modo soy el historiador de profesión, no soy jurista, no soy historiador del derecho, como los aquí presentes. En ese caso, pues casi me ruborizo cuando tengo que contestar qué hubiera pasado en otras circunstancias. Pero, desde luego, creo que sí, que las circunstancias difíciles suelen, por lo menos es un hecho comprobado en historia, suelen dar lugar a estas situaciones, a estas audacias, porque no cabe duda de que la obra de las Cortes de Cádiz fue una obra audaz para aquellos tiempos. Debemos situarnos en 1810 y no en 1979, en que muchos de los logros nos pueden parecer tímidos. Ahora bien, yo diría que volviendo al tema del espíritu de las Cortes de Cádiz, que hemos estado analizando aquí, se han visto unas ideas tan finas y tan penetrantes sobre ese utopismo, sobre ese idealismo de los elementos que constituyen las Cortes de Cádiz, habría también que precisar un poco más en cuanto a los componentes, que es por donde hemos empezado a hablar. Efectivamente, en las Cortes de Cádiz hay unos 220, 230 diputados en la época final. Al comienzo solamente había 95, entre los cuales efectivamente, como se ha destacado aquí, como ha visto el doctor Sánchez Agesta, había representantes de muchos estamentos de la sociedad que entonces podía hablar y podía actuar. Y no olvidemos esos 95 o incluso 97 clérigos que tenían una representación, si es que pudiéramos hablar de representación de la Iglesia, superior incluso a la que tenían en el antiguo régimen, puesto que constituían durante bastante más de la mitad de la duración de la Corte de Cádiz, más de un tercio del total. Ahora bien, hay una cantidad muy grande de personas en las Cortes de Cádiz. Y cuando estamos hablando de ese utopismo, de este intelectualismo, de ese sentido idealista, de ese sentido soñador, audaz, etcétera, nos estamos refiriendo, quizás sin darnos cuenta, no a todos los elementos de las Cortes de Cádiz, sino a una parte, incluso una parte mínima. Recordemos, sin más, un hecho. De estos 220 y tantos diputados, solamente 110, es decir, aproximadamente la mitad, pidieron la palabra en las sesiones. El resto no habló durante 2 años y medio. Es sorprendente, pero es un hecho que hay que tener en cuenta. Quiero decir que si hablamos que las Cortes de Cádiz son representativas, que están todos los elementos de la sociedad, que si hay una serie de personas de diversas gamas, ¿quiénes actúan? ¿Qué son las Cortes de Cádiz? ¿La totalidad de esos 220 y tantos señores o son esos 110? Más aún, de esos 110 señores, solamente 33 hablan con frecuencia. Son realmente los que llevan la voz cantante. Sí, pero yo creo que es que eran los que sabían hablar, los que tenían ideas, los que exactamente, persuadían. sí. Y por otra parte, aquello era contradictorio, era sumamente contradictorio, porque hay elementos de un utopismo incuestionable. Yo no sé, pero me parece que a las personas de color les llamaban españoles de origen africano. Sí, los españoles oriundos de África. De África, que es la expresión que se emplea para designar a los negros para poderles tener como otros iguales. Se discutió el asunto más que ningún otro, incluso más que la soberanía nacional. Hay una cantidad de palabras y palabras almacenadas. El tema de la esclavitud que está muy bien planteado, claro. Por una parte, luego están los españoles de ultramar, que es otra manera de asimilar a lo que eran las colonias a las condiciones de provincia, porque ya se habla de las provincias de ultramar, y se intenta liquidar ese. Eso, yo sé, en cierto modo es utópico, lo otro es más concreto. Hay formas como la municipal, que es muy concreta. La fórmula para la imprenta es valiosa. Hay una multitud de organizaciones insinuantes, pero organizaciones que insinúan la administración de los 3 poderes.
El legislativo, bien. El ejecutivo se formula por primera vez con un criterio claro y el judicial también tiene su aspecto. Por otra parte, se refieren a lo medieval con una gran frecuencia, como pretexto quizá, pero se refieren con mucha frecuencia a las cortes medievales, como enlazando con ellas. Hay una avalancha de libros franceses, pero hay un cuidado del idioma exquisito. Es verdaderamente, es una preocupación por no incluir ningún galicismo, ningún anglicismo. La protesta surge enseguida. La contradicción es absoluta. Están defendiendo a veces, y se queda una sombra en las actas, términos muy concretos de logística militar. La cantidad de dinero que se ha recibido, la cantidad de armas que hay que dar, están enterados hasta el pormenor de algunos de los supuestos concretos y a la hora siguiente pasan al nivel puramente de discusión de carácter casi académico. Yo dijera que de todas las cortes que hemos tenido, incluyendo las actuales, la más contradictoria en sus términos fue evidentemente aquella hablando de cortes constituyentes. Y esa contradicción es muy explicativa del momento en que se produjo la situación de las cortes mismas. Claro, porque yo quería decir que hay una dosis importante de utopismo, pero también hay una dosis muy importante de defensa de los que serían intereses propios y peculiares de muchos de los allí presentes o allí representados. Es decir, estamos en los albores del liberalismo, es decir, estamos en el constitucionalismo, la refleja la defensa pues de intereses, pues en fin, que esquematizando un poco se dicen típicos de burguesía, la libertad del comercio, la libertad de circulación, las referencias constantes que se hace a que hay que superar las aduanas interiores. Usted ha citado Flores Estrada. Claro, Flores Estrada, libertad personal, la defensa de la propiedad, la no confiscación, pues que era una modalidad normal en el antiguo régimen. La defensa de la propiedad es algo que interesa perfectamente a la clase burguesa, diciéndose que si se interfiere de alguna manera en la propiedad, es la expropiación forzosa, pues debe ser indemnizada. De manera que el mismo hecho de que se vaya en contra de los oficios perpetuos tradicionales es que las clases ascendentes burguesas muestran su oposición a planteamientos feudales, familiares, tradicionales. Un poco la destrucción del artesanado. Hay un aspecto... No, quizá ahora hayan dicho, sí. Es una expresión de la burguesía liberal y de ahí hay que partir. Claro. Lo poco que habíamos pensado. Entonces hay un aspecto sobre el que yo quisiera llamar la atención. Es decir, las Cortes de Cádiz hicieron una constitución que se parecía mucho a la Constitución francesa de 1791. Pero luego realmente la que repitieron y copiaron literalmente otras revoluciones en Italia, en América, en Portugal mismo, fue la Constitución de Cádiz. Muchas veces me ha dado a mí que pensar cuál ha sido la razón fundamental. Yo creo que la razón fundamental fue porque por esa presencia de clérigos de que hemos hablado todos, ¿no? Es, yo diría impecablemente, no sé si la palabra está bien dicha, porque quizás es pecablemente confesional. Es decir, las Cortes de Cádiz bautizaron la revolución. Desde el principio, y lo que ¿no? era, desde los el primer momento bautizaron en nombre de la revolución. Santísima Trinidad, ¿no? En Y nombre claro, del Padre. Y claro, como consecuencia de ello, lo hicieron una mercancía que circulaba muchísimo mejor por Europa. Esa es la pregunta que queremos además hacerle, el por qué luego esa constitución para las constituciones americanas futuras fue tan importante. Fue importante para algunas, no para todas, y normalmente se adoptó en un primer momento. Luego la influencia francesa y la influencia inglesa, no hay que olvidar que este es otro tema y además nuestro historiador podría hablar mucho más de ello que yo. No hay que olvidar que en casi toda la independencia americana hubo mucho América, Estados Unidos concretamente, Inglaterra fundamentalmente, sobre todo en la época de... luego ya se dulcificó un poco en el momento en que los ingleses fueron aliados de los españoles frente a Napoleón, ¿no? Pero jugó muchísimo el capital inglés, las ideas inglesas, la presencia inglesa y los franceses también. La influencia de la Constitución fue mucha. Y la Constitución española influyó normalmente en un primer texto constitucional y en algunos artículos, algunos se mantienen hasta hoy, de la Constitución de Cádiz, que están todavía en algunas constituciones americanas, pero en cambio influyeron muchísimo más luego ya la Constitución francesa, sobre todo.
y la Constitución de los Estados Unidos, que incluso ya a mediados de siglo, no hay que decir, en México y por ejemplo en la Argentina, prácticamente lo que se hizo fue traducir al castellano la Constitución de los Estados Unidos. Ahora en un primer momento... De lo que había alrededor, Claro. Libros, folletos, no olvidemos al filósofo Rancio, por ejemplo, no podamos olvidar la reacción. Sí. El padre Vélez, interesante, yo creo que es un aspecto interesante, porque con gran libertad se dejaban también publicar folletos contrarios, libros que iban en contra, más que libros que entonces se publicaron pocos, folletos. Y surgieron realmente entonces los dos conceptos claros, de moderados, progresistas, como se quiera, lo que llamaríamos derechas e izquierdas, con una abundancia de publicaciones que después aún se duplicaron, y de estos folletos, libros, indicaciones, llegaron muchísimos a los países hispanoamericanos. ¿Y surgió de aquí, en su opinión, la tópica frase de las dos Españas, por ejemplo? ¿Fue ese nacimiento? Yo creo que la frase, yo no lo sé, pero no recuerdo haberla leído ahí, ni tampoco creo que se postulase así, porque realmente entonces las dos Españas, que había la invadida y la que quería recuperar el territorio invadido, esas eran las dos Españas. Los demás, aunque discrepaban, todos coincidían en un hecho fundamental, y es que había que expulsar al invasor. Y por lo tanto eso daba una especie de unidad sentimental y un horizonte común que no discutía nadie, porque eso hubiese sido traición de lesa patria, y nadie discutía el tema. Cuando salieron los afrancesados y las tropas francesas, lo que Artola estudió, evidentemente ya surgieron otros temas, pero mientras tanto la verdad es que expulsar al invasor era lo más interesante y apremiante. Pero yo creo que influyó en la primera etapa considerablemente, y digo que a veces se olvida ese contorno de folletos, de libros y los principios reaccionarios que incluso se sostenían dentro de... Porque no hay que olvidarlo a la jerarquía de la Iglesia que representaba Orense. Sí, y lo que significó... Que se negó a jurar la Constitución, o el canon y Guanzo, que luego lo hizo arzobispo de Toledo. Los historiadores lo han estudiado bien, claro, yo no lo conozco bien, pero me parece que es un aspecto que realmente es de interés. Es más, hay una... en la misma jerarquía, sobre Quintana, estaba el obispo de Calahorra, por ejemplo. No, es incuestionable. Sí, había de todo. Es decir, tuvo había Guanzo, que no era jerarquía liberal. entonces, era canónico, y luego después lo hicieron arzobispo de Toledo, Fernando VII. Sí, es que desde un punto de había vista, más liberal, desde un punto de vista religioso, muchísimo la más Constitución liberales. se hace en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios, etcétera. A la hora de la religión católica, que será siempre, se iniciaron los actos con un Te Deum. Y se prohíben las demás. Las elecciones municipales... se aprobó la Constitución finalmente con un Te Deum. Las elecciones municipales se prevé que primero debían ir a misa en el pueblo y después de misa se celebraban las elecciones. Exactamente, dice, juráis defender la santa religión apostólica, católica y romana sin admitir ninguna otra en este reino. Sí. Pero ahí había también, no hay que ignorarlo, a mi juicio, claro, pero ahí había una conciencia clara de que la única manera de evitar la agresión de ciertos sectores reaccionarios era hacer concesiones máximas. Sí, yo creo que eso también está, no lo sé, pero lo sospecho. Sí, efectivamente. Los tratamientos. Hay que recordar que Argüelles nos dice que el artículo 12, el artículo referente tan dogmático que la propia Iglesia lo rechazó. Sí. Porque sería en él que la religión católica, apostólica, romana es la única verdadera, y naturalmente la Iglesia negó a unas cortes, por constituyentes que fueran, la capacidad de definir cuál es la verdadera religión. Pues bien, dice Argüelles... Será perpetuamente, dice. Sí. Es y será perpetuamente la única verdadera. Y el Paya dice que se aprobó con sentimiento de muchos. Sí. Pero Dice se aprobó Argüelles por que, unanimidad y sin discusión. Pero Argüelles afirma que se hizo para calmar la furia teológica del clero. Sí. No sé hasta qué punto y en qué grado, porque católicos prácticamente en todos los hombres que estaban en la Corte de Cádiz, se hizo con un cierto prurito defensivo, de precauciones, hubo de para todo, no encontrar una oposición demasiado fuerte. Sí, mire usted con ella, hubo de todo, porque hubo también el que había una enorme religiosidad popular en España, y entonces se aprovechaba como un vehículo. Porque, por ejemplo, cuando se aprobó la Constitución, para dar a conocer la Constitución en España, se obligó, hay un decreto de las Cortes, a todos los párrocos, después del primer juramento de la Constitución, a que pronunciaran una plática y juraran, todos los miembros del pueblo, uno por uno, juraran la Constitución.
y además se puso o se dieron órdenes por la regencia a todos los cabildos, de modo que se aprovechaba al mismo tiempo, podríamos decir, ese poder difusivo que tenía la Iglesia en ese momento. No hay que olvidar eso que yo advertí anteriormente, nos encontrábamos entonces con una sociedad analfabeta. En los medios de contacto y de comunicación, por ejemplo, era el párroco predicando en la misa. Por eso le decían que hiciera una plática referente al objeto de la Constitución. Le pedían al párroco. Había que divulgarla y bueno, el periodo es notable porque se ha repetido varias veces en la historia de España. Es como una espiral en que los modelos se superponen y se pueden incluso justaponer. No es el mismo nivel histórico, pero se repiten porque entonces se intentaba evitar que la reacción, los reaccionarios, como los negros, como se les quisiese llamar en aquella época, derribasen lo que se estaba intentando hacer en el orden progresivo. Y se manejaba con mucho cuidado el idioma, se procuraban hacer concesiones. Yo creo que es por primera vez que se tiene una conciencia clara de que hay que manejar de tal manera la historia y las ideas de que no sirvan de pretexto al contrario. Y no sé si no es por primera vez cuando aparece esto en el proceso histórico nacional. Y por otra parte, como dice Sánchez Agesta, y yo creo que es cierto, al divulgar la Constitución se estaba intentando también practicar un principio ilustrado, enseñar. Y hay catecismos constitucionales. Publicidad Los y enseñanza. catecismos que aún es curioso verlos, porque dicen, pregunta, ¿qué es la Constitución? Respuesta. Lo mismo que si fuese un incluso claro, es un ejemplo muy notable en la historia de las constituciones porque tiene un título dedicado a la enseñanza, a la instrucción y dice, vamos, el profesor Sánchez Agesta lo ha estudiado, cómo surge el constitucionalismo, en fin, el derecho político en España, que hará Hay un cátedras para punto que que se quizás aplique es la importante Constitución. ya para tratar como final, porque nuestro tiempo ya está en la recta final, que es el principio de soberanía nacional. ¿Qué importancia ha tenido esto en esa Constitución? Tuvo una enorme importancia, era, podríamos decir, el quicio fundamental del cambio en la Constitución, sobre todo desde el punto de vista de la estructura española, y por eso mismo fue el punto más vulnerable. Claro, el rey podía acertarlo todo y estuvo vacilando, en su viaje hasta Valencia estuvo vacilando, pero el punto en que más le insistieron al rey es que lo habían desposeído de la soberanía y que la soberanía había pasado al pueblo, no le decían ni al pueblo, había pasado a las Cortes. Aparte de que la soberanía es un hecho muy curioso en ese momento, como se proclama en España, como consecuencia del carácter espontáneo mismo que tuvo la guerra de independencia. Es decir, era una idea francesa, no que venía de la Revolución Francesa, pero se afirmó frente a los franceses para afirmar la independencia de España. Y la idea fundamental que se unió a la soberanía nacional en ese momento no era más que la de darse sus leyes fundamentales, de redactar la Constitución. Como Napoleón se había presentado en España y como instrumento, diríamos, de penetración ideológica, había comenzado dando una constitución, la Constitución de Bayona, surge como una reacción el deseo de darse ellos también una constitución. Y una constitución que en este caso es aprobada por el pueblo y que es una consecuencia precisamente de esa soberanía nacional. Es decir, es muy curioso cómo surge esa idea de la soberanía nacional en España en ese momento, esa penetración, y la idea de la soberanía nacional va a seguir discutiéndose luego a lo largo del siglo XIX ya en otros niveles, pero siempre un poco en polémica con la soberanía del rey. Por eso digo que fue el quicio fundamental e incluso uno de los puntos vulnerables. Es posible que Fernando VII hubiera tomado otra actitud y quizá no se hubiera dejado convencer por el lío, porque hubo un grupo, Mozo de Rosales, etcétera, que cogieron a Fernando VII desde que cruzó la frontera. Es decir, Fernando VII era el deseado y le acogían. Todavía en Valencia recibió precisamente, aún no recuerdo el nombre, que había sido uno de los primeros catedráticos de Derecho Constitucional, enseñando la Constitución, cumpliendo ese precepto de la Constitución que obligaba a los profesores a enseñar la Constitución. Recibió con todos los alumnos y fue saludando a todos los alumnos, Fernando VII, y felicitándolos por su aprendizaje de la Constitución. Todavía estaba dudando. Claro, pero hubo un grupo de diputados, los del Manifiesto de las Persas, y sobre todo el general Elías, que le forzaron la mano, y el argumento fundamental en que insistieron fue siempre que le habían desposeído de su soberanía. Es que este es el tema crucial, porque
Bueno, pues este es un tema muy discutido históricamente, pero a mí me convence mucho la opinión de Pérez Prendes y otros de que no había habido cortes anteriores en el sentido moderno en España, porque las cortes medievales eran una cosa muy distinta. Pero a partir de este momento, el que hasta entonces era un monarca absoluto, soberano, por encima de las leyes que legislaba, resulta que dice, cuidado, que las leyes las vamos a hacer las cortes y el rey. Cierto que el rey pues tiene todavía muchos poderes, pero es afirmar que el poder de emanar leyes se lo atribuyen los representantes de la nación. Esto es la soberanía nacional. Esto, pues claro, deja que el monarca ya no sea soberano y tiene una trascendencia pues muy notable. Es el giro copernicano, es el giro copernicano, perdone. Sí. Porque realmente el pueblo estaba identificado con el rey, y el rey en cierto modo antes de las Cortes significaba el pueblo español. Era lo que se venía tradicionalmente explicando desde las comedias de Lope, que intentó elaborar bien la doctrina. Sí. Pero ahora ocurre otra cosa. Ahora lo que ocurre es que la nación se identifica con el Estado, y el Estado y el pueblo no se identifican con el rey. Esto es algo totalmente nuevo. Y aquí me parece que es cuando comienza ese larguísimo proceso de identificación de nación y Estado que nos ha dado tanto que hacer durante tanto tiempo. Profesor Comellas, ¿cuál es su opinión? Mi opinión sobre exactamente el espíritu, La soberanía nacional. la soberanía nacional. La asunción de la soberanía Sí. nacional. En realidad, la asunción de esa soberanía fue hecha por las Cortes paulatinamente, porque como efectivamente era el centro y el meollo de todo. ¿Quién es soberano? Si se mantiene la soberanía del rey, las Cortes pueden haber hecho muchas reformas, pero al regreso del rey, cuya legitimidad no se discutió nunca, sino que al contrario se reafirmó enfáticamente en el seno de las Cortes, el rey seguía siendo soberano. No hay que olvidar que en un principio las Cortes se arrogaron esa soberanía en nombre del propio rey, y como un acto de legitimación de la voluntad del pueblo español, que no acepta a un intruso. Y al no aceptar un intruso se apoya en la realidad de que no hay más que un rey, que es Fernando VII. Como este rey está ausente, en su ausencia, las Cortes son soberanas. En un principio, esta idea parece prevalecer, y es justamente la que es aceptada por todos, incluyendo a los realistas, incluyendo a los más conservadores. Luego, cuando ya se añade solamente un adverbio, esencialmente, la soberanía reside esencialmente en la nación, es cuando empieza ya la discusión en la Comisión Constituyente, y más tarde ya en el Pleno de las Cortes, cuando se discute el famoso artículo 3. De modo que aquí es donde se plantea justamente el caballo de batalla. Ahora bien, las Cortes pueden o no pueden, ante el país, ante la opinión, ante millones de españoles que están luchando contra los franceses, pueden o no pueden tomarse esta altísima atribución de traspasar, en cierto modo, desde un punto de vista jurídico, una soberanía que había residido siempre en el rey, desde siglos, a la nación, con esta confusión de nación y Estado a que aludía el profesor Tierno hace un momento. Y hasta qué punto el pueblo va o no a aceptar esto. Hasta qué punto los representantes del pueblo, que ahora se consideran como elegidos por el pueblo, pero no representantes en cada instante, estilo rusoniano, sino unos representantes elegidos, y que una vez elegidos son ya independientes en cierto sentido de los electores, hasta que llegue el momento de dar nuevas elecciones. Pues bien, todo esto plantea a los hombres de Cádiz la idea de cómo constituir una soberanía capaz de prevalecer sobre el regreso del rey. Este es el problema. ¿Cómo se puede conseguir esto? Ponemos ya punto final. Aparecen Una todas última- las formas incluso. pero- Vamos muy mal de tiempo. Aparecen las formas históricas incluso. Las formas tienen mucha importancia siempre. Las Cortes adoptaron el tratamiento de majestad, como recordaba antes el profesor Tierno Corbán. Y a los regentes, que eran el representante del rey, se les dio únicamente el tratamiento de alteza, para indicar que las Cortes eran superiores en cuanto representaban la soberanía. Y a veces estos pequeños detalles son más significativos casi que cualquier teoría. Tenemos que poner ya medio minuto. Sí, yo es que es una cosa que he pensado muchas veces a propósito de las Cortes de Cádiz y de la Constitución del 12, cuando se nos dice con tanta frecuencia que España no es Europa, que no somos europeos, etcétera. Esta primera, o esta, en fin, hubo otras antes, pero esta gran muestra de modernidad y de europeísmo fue tristemente y brutalmente rota por la intervención de la Europa integrista, es decir, cuando los 100.000 hijos de San Luis, en la segunda vigencia de la Constitución de Cádiz en 1823, derrotan el régimen liberal, es la Europa poderosa la que frena un avance español que era muy importante y muy a la altura de los tiempos, de manera que hemos sido muy europeos.
¿Fue una magnífica oportunidad perdida, profesor Tierno, como punto final? Bueno, yo creo que no hay oportunidades perdidas en este sentido. Los frutos de la historia granan siempre. Y si usted prefiere aún más, las semillas dan el árbol. Gracias a la Constitución de Cádiz, gracias a aquel esfuerzo, la historia de España encontró las posibilidades formales y materiales de seguir en los caminos de la historia contemporánea, empezando gimnásticamente con un salto, y estos saltos siempre son buenos. Nada más. Gracias, señores, por sus valiosísimos testimonios. Gracias a ustedes por haber seguido en sus televisores Tribuna de la Historia. Hasta la próxima semana. Buenas noches.